Vamos a comenzar la mesa sobre Estado laico, políticas públicas. Me han pedido que comience yo. Mi trabajo hoy es el análisis de un documento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde hace un análisis de cómo la Ciudad de México ha logrado un crecimiento en la ciudadanía en cuanto a derechos humanos, en cuanto a derechos políticos de la población. El documento lo escribió el doctor Federico Vázquez. Este análisis lo publican en mayo de este año, donde vienen algunas pautas de cómo la Ciudad de México ha llegado a la ciudadanía política, y a mí me parece que puede ser una propuesta para la nueva presidencia de la FEMES en la que nosotros podamos incidir, pero en la ciudadanía sexual. ¿Qué entiendo por ciudadanía sexual? Pero antes, primero, me espanta un poco, esto lo digo al principio del documento, los rumores que en la comunidad gay se han surgido en torno a la posible presidencia de Peña Nieto el próximo sexenio. Hubieron muchos rumores, incluso fotografías, no sé si eran photoshopeadas, ya el licenciado Ricardo Hernández Forcada nos va a decir si sí pasó o no pasó, pero se decía que el Ubiel estaba haciendo una campaña homofóbica para lograr los votos, ¿no? Y entonces había una foto de un camión donde decía vota por el PRI, adiós votitos del Estado de México, ¿no? Y por la cercanía que se dice que Peña Nieto tiene con el Opus Dei, se ha mencionado mucho que llegando a la presidencia va a lanzar iniciativas de ley para echar para atrás los avances en derechos lésbico, gay y trans que hemos tenido, y de las mujeres que hemos tenido en la Ciudad de México. Cuando yo analizo cómo empiezan las inquisiciones en otras épocas en la cultura occidental, me preocupan los hechos que estoy viendo. Una de las cosas que sucede, hay un libro que se llama A House in Gross Disorder, ¿no? Una casa en gran desorden. ¿Cuándo entra la Inquisición, el Estado, a la familia, a una sociedad? Cuando está en gran desorden, cuando hay crisis. Y si no la hay, para que entre, ¿qué hacemos? La creamos. Y entonces, por un lado decimos, hay que vender armas contra el narco, iniciativa médica. Y por otro lado, oficialmente se le venden armas al narco desde Estados Unidos. Esto implicaría, desde mi perspectiva, una ruptura de relaciones con Estados Unidos, porque es el gobierno de Estados Unidos el que está vendiendo oficialmente las armas a los Zetas, al cártel del Golfo, al cártel. Y entonces, a mí me genera esta sensación de están creando la inestabilidad social que se requiere para que hacer ¿qué? Lo que dijo el gobernador de Texas, llevar el ejército norteamericano a México cuando él llegue a la presidencia de Estados Unidos. Todas las inquisiciones se crean desde el pueblo. El ejército, en ese caso la iglesia, solamente entraba cuando el pueblo lo pedía porque ya había gran desorden. Y eso me está oliendo. Otro de los elementos que suceden antes de las inquisiciones es una cultura de la denuncia mal entendida. Es denuncia a tu vecino, delátalo. Y actualmente veo que se está construyendo también toda esta posibilidad de la ruptura de las redes sociales que nos sustentan. Entonces, un poco con toda esta política de aminorar los riesgos que se está trabajando en muchas áreas, por ejemplo, si alguien en prevención del SIDA, si son usuarios o usuarias de droga, ¿en qué se trabaja en prevención del riesgo? Bueno, pues que al menos sean agujas no infectadas, que sean limpias. No vamos a poder evitar que se droguen, pero al menos que no se infecten. ¿Me explico? Y entonces, pensando en esto, leyendo el documento, dije, esto es lo que tenemos que hacer en FEMES. Entonces solo es un esbozo, en 10 minutos 15 no vamos a poder hacer más, pero es un esbozo, una invitación para que del Congreso se forme una comisión en FEMES y que empecemos a minorar los posibles riesgos que se puedan avecinar con los cambios de gobierno futuros. Y solamente rescato un elemento que trabaja en el documento como parte esencial, y voy a leerles ahora sí, a partir de aquí. Construcción de la ciudadanía sexual, que me parece la estrategia para detener los avances de la derecha.
Ante los avances de la ultraderecha en nuestro país, me ha preocupado mucho que el próximo sexenio se pretende echar para atrás muchas de las reformas progresistas que habíamos alcanzado, como sucedió recientemente con la votación de la Suprema Corte de Justicia en tema del aborto y los derechos de las mujeres. Ahí tuvimos un retroceso. Como decía Marcela Martínez Raro, ganó la minoría, ¿no? En la votación, se requería mayoría calificada y no se obtuvo. Y entonces sí estamos viendo un retroceso a los elementos inquisitoriales de los cuales queríamos ya salir. En esta reflexión llegó a mis manos un documento que habla de la ciudadanía política en el DF y del cual extraje algunas ideas que me gustaría proponer para mantener los logros obtenidos en nuestro país congruentes con un gobierno laico. De allí he pensado mucho en la ciudadanía sexual, que lo entiendo como el proceso por medio del cual la persona, él o la ciudadana o ciudadana, tiene la infraestructura social, que quiere decir política y cultural, educativa, para vivir sus derechos sexuales y reproductivos en plenitud. Este proceso solo puede llevarse a cabo en una sociedad con valores de laicidad y con un Estado que respete y promueva dicha laicidad. Mientras tengamos un Estado con aparente laicidad, y como lo demostraba Marcela Martínez Raro, en los hechos seguimos vinculándonos desde la mentalidad religiosa, esto es una ficción y hay que estar preparados. Tal vez es una posición muy pesimista, pero yo creo que sí se aproxima a una Inquisición moderna, biomédico-psiquiátrica, en nombre de la salud, pero que está avanzando. Este proceso solo puede llevarse a cabo en una sociedad con valores de laicidad y con un Estado que promueva estos valores. Es decir, no puede ejercerse en un Estado confesional como el que estamos viviendo. Y cada vez más, nuestro Estado mexicano, desde Fox, luego con Calderón, se está acercando a actitudes de un Estado confesional. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo emitió un documento elaborado por el doctor Federico Vázquez en mayo de 2011 en la Ciudad de México, intitulado El tránsito de súbditos a ciudadanos. Creación de ciudadanía política en la Ciudad de México. En él se hace un análisis de los procesos por los cuales ha pasado la ciudad en la construcción de la ciudadanía política y donde se llega a estas conclusiones. El documento ha explorado el caso del proceso de democratización de la Ciudad de México a través del análisis de ciertos hitos centrales que han conducido a la expansión de la ciudadanía política y a la conquista de otros derechos ciudadanos. La coalición democratizadora a nivel nacional y la dinámica que asumió en la ciudad condujo a la irrupción del elector y al desarrollo de una democracia electoral primero desde los años 90. Recuerden que en la Ciudad de México no podíamos elegir a nuestros gobernantes. En el momento que se puede, hay una irrupción del electorado que hace ganar por primera vez a la oposición dentro de la Ciudad de México. Pero no bastaba la ciudadanía electoral, se requería mucho más derecho. Entonces hay una irrupción del elector y al desarrollo de una democracia electoral desde los años 90. Mientras la reforma política aún constituye un capítulo pendiente para lograr la plena conquista de los derechos políticos de los capitalinos, como parte del mismo proceso democratizador, a mediados de la década de los 90, la coalición ciudadana y popular detonó el impulso participativo que permitió la concreción de una ley de participación ciudadana como herramienta de incidencia en los asuntos públicos de la ciudad y la institucionalización de diversos mecanismos de participación. Es decir, empieza a haber una ciudadanía electoral, primero nos la creemos, podemos elegir, pero ahí nos damos cuenta que hicimos coaliciones y que ya nos quedaba muy corto el resultado, nada más las elecciones. Y entonces empieza a trabajarse con esas coaliciones ya hechas, cada vez una meta más allá. El doctor Vázquez hace un recorrido histórico desde los años 80 del siglo XX, donde habla de cómo la ciudadanía irrumpió primero en una votación masiva al ser la Ciudad de México la única entidad federativa que no tenía representantes populares electos por votación directa de la ciudadanía. Sin embargo, analiza que la mayoría de las personas que luchaban por la ciudadanización del DF quedaron en puestos de poder cuando ya se deshacen las organizaciones civiles que impulsan el cambio, porque quedan en puestos de poder dentro de la ciudad. Y entonces dicen, los instrumentos que se buscaban para acceder a la ciudadanía quedan institucionalizados y otra vez la gente fuera, burocratizados, no hay presupuesto. Y entonces sucede un fenómeno. Quedaron en puestos de poder y trataron de institucionalizar mucho de los derechos humanos y participación política. Pero esto a su vez
trajo un retraso debido a que la institucionalización acarreó vicios del sistema que quería abolir. Y al final quedaron muchas instancias nuevamente lejanas de la población. Por más que el gobierno ahora fuera del PRD, por más que se dijera ciudadano, entonces van a tener que desarrollar mecanismos como la consulta popular, como la consulta ciudadana, como otros instrumentos. Y uno de estos es reconocer las coaliciones ciudadanas. A mí me parece que si hoy la FEMES, en vista de lo que pueda venir, empezamos a hacer coaliciones que no habíamos hecho, creo que por ahí puede haber una respuesta, ¿no? Las coaliciones, la formación de coaliciones resulta central en la vida pública de las sociedades democráticas y constituyen un dato de la política cotidiana. Sobre todo son fundamentales para los grandes temas como el bienestar, la seguridad, la construcción de instituciones públicas, el crecimiento económico, el medio ambiente y la gobernabilidad democrática. En términos políticos, las coaliciones constituyen el mecanismo esencial para la gestión del proceso político, que comprende todas las actividades de conflicto, cooperación y negociación sobre las decisiones acerca de las instituciones y las reglas que configuran la forma en que los recursos son producidos, usados y distribuidos. Las coaliciones son también el mecanismo político por excelencia para la resolución de problemas de acción colectiva, es decir, el cómo inducir a diferentes personas, grupos y organizaciones a trabajar conjuntamente en pro de su beneficio colectivo y para la provisión de bienes públicos. Las coaliciones no solo han sido mecanismos políticos que se activan en coyunturas críticas o contextos de incertidumbre. No olvidemos que durante el terremoto, pasado el terremoto, ¿se acuerdan? El gobierno tardó días en responder, la sociedad reacciona en el Distrito Federal y nos damos cuenta de nuestro poder. Que podemos cambiar las cosas sin la ayuda del gobierno. Nos damos cuenta del poder ciudadano que no teníamos conciencia al no poder ni siquiera elegir a nuestros representantes. Bueno. Entonces, en contextos de incertidumbre nos queda claro que hay que cohesionarnos y hacer coaliciones, pero no nos estamos dando cuenta que cada vez vivimos más en crisis, más situaciones agudas, y que en este momento estamos viviendo una violencia en la que puede desatarse. No olvido, por ejemplo, cuando en Honduras, ¿se acuerdan que quitan al presidente que estaba, ponen otro? Fue un momento de crisis y empezaron a matar travestis, compañeras travestis que eran activistas, mataron a la líder del movimiento lésbico en Honduras, y entonces se aprovecha la crisis social para ir eliminando ciertos grupos de personas o líderes que han sido molestos. La coalición impide que esto suceda, o si sucede, hay una reacción mucho más pronta. El documento menciona expresamente los derechos obtenidos para la comunidad LGBTI y hace una narración de cómo, al no haber espacios oficiales de representación de la comunidad, la respuesta fue hacer coaliciones con multitud de sectores. Pareciera obvio que esto tendría que hacerse, pero creo que por años la FEMES se ha dedicado a construirse, a conformarse hacia adentro, generar una identidad y un nicho que nos permitiera ser referente social sobre los temas de sexualidad, género, afectos. Sin embargo, creo que ya tenemos la madurez institucional para proponer senderos y horizontes que puedan servir como referente no solo académico, que tendría que ser, por ejemplo, el Colegio de Sexólogos o Sexólogas que proponía el doctor Osmar Matsuya en su conferencia, sino que además podamos ser un referente político sobre el tema, no solo académico. Me parece que la academia es política y no querer asumirlo es querer evadir un rol en esto de la situación que estamos viviendo en nuestro país. Político, por supuesto, no significa partidista, sino quien gestiona, promueve y logra, como sucedió en el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Propongo a la nueva dirección de FEMES hacer una agenda de metas políticas a lograr mediante una estrategia enérgica de coaliciones, redes y alianzas que nos permitan detener el embate de la ultraderecha que se avecina en nuestro país. Entender que no podrá haber ciudadanía plena sin la ciudadanía sexual plena ayudará a conjuntar esfuerzos con agrupaciones, personas e instituciones que tradicionalmente no han estado ligados a la sexología, pero que pueden funcionar como perfectas aliadas a nuestros intereses de consolidar el Estado laico. Muchas gracias.